ciencia, en virtud de ese objeto, tiene un método propio, ¿no? ¿Qué es lo que corrompe toda la mentalidad metodologista? Si aplico tal método, entonces soy científico. Claro. Independientemente del objeto, lo cual es un disparate mayúsculo, se da cuenta, porque el método es nada más que un medio adecuado para alcanzar el objeto. Entonces, si no es proporcionado y adecuado al objeto, es un disparate. Usted no puede aplicar el método de las matemáticas en la ciencia moral. Es un mamarracho eso. Claro, tal cual. Claro. Y a la teología no le puede aplicarlo el método de la física matemática. ¿Qué va a hacer? La lógica trasciende los métodos, porque la lógica es el orden fundamental de la razón. Entonces, todo método presupone la lógica, si no, de la racionalidad humana. Usted postula un método como la dialéctica hegeliana, digamos así, ya se salió de la lógica, se salió de la racionalidad, está fuera de la razón, está en otro terreno, un terreno tenebroso. Bueno, pero sí, me parece muy bien eso, la inquietud me parece muy, muy sana y noble, y lo hacemos, sí. Déjeme pensar en qué día puedo acomodar y yo le digo. Bueno, sí, cómo no. Fenómeno. Y dentro de sus horarios también, porque... Sí, yo después le mando un mail con mis horarios. Yo tenía uno, creo, ¿no? Sí, pero hay una pequeña actualización por el cambio de... Bueno, fenómeno. Sí, mejor. Sí, bueno. Hacemos oración si quiere. Sí, cómo no. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni Creator Spiritus per Mariam Virginem. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancte Joseph, ora pro nobis. Ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Muy bien. Estamos viendo las proposiciones compuestas elementales, que son las que tienen un único nexo interproposicional, una única relación interproposicional constitutiva, ¿no? Y estas se distinguen en tres fundamentales, que son las proposiciones conjuntivas. La conjunción se expresa primariamente por cualquier conjunción que indique añadidura de una aserción a otra aserción, ¿no? Como y, por supuesto, y cualquier otra, pero también habíamos dicho las conjunciones adversativas, ¿no? Sí. Pero, aunque, etcétera, que también indican adición primariamente. Estas son las conjuntivas, tipo A y B. A y B. Y la ley fundamental acá es que la proposición conjuntiva, o sea, el todo conjuntivo, es verdadero. Si ambas son verdaderas. Solo cuando ambas partes son verdaderas. Exacto. En cualquier otro caso, el todo resulta falso. Y eso se deriva necesariamente de la noción de la conjunción, ¿no? La conjunción, ¿qué es lo que hace? Ese nexo, ¿qué hace? Establece conjuntamente. Claro. Si las establece conjuntamente, lo que está diciendo es que ambas son verdaderas. No tiene vuelta. Después teníamos la disyunción. La disyunción que se expresa habitualmente en castellano mediante la conjunción o. Acá lo que se establece es una opción lógica. No es que se establecen dos acertos conjuntamente, sino que se establecen dos acertos opcionalmente. O bien el uno o bien el otro. Pero ese o tiene dos
significados posibles, decía. O es disyunción inclusiva o es disyunción exclusiva o excluyente, lo mismo. Es inclusiva cuando significa al menos uno de los dos acertos es verdadero. Simplemente. Esta es verdadera cuando una de las dos es verdadera. Siempre, salvo que las dos sean falsas. Porque significa que al menos una de las dos es verdadera. No. Pueden ser verdaderas las dos allí, ¿eh? Y sigue en pie la verdad de la. Yo digo, al menos una de las dos es verdadera. Si las dos son verdaderas, lo que digo es verdadero. Al menos una de estas dos cosas se da. Y si se dan las dos, se da al menos una, ciertamente. No hay problema. Eso es la disyunción inclusiva. Bien. En cambio, es exclusiva cuando significa que la opción se da de tal manera que las partes excluyen a la otra. O sea, si una es verdadera, la otra no puede ser. Esta se hace falsa cuando ambas son falsas y también cuando ambas son verdaderas. Porque si yo establezco una disyunción excluyente y resulta que las dos partes son verdaderas, lo que estoy diciendo es falso. ¿Se entiende? Yo digo, sí. En sentido excluyente, Pedro es pintor o escultor. Si lo establezco en sentido excluyente, significa ¿qué cosa? Que es una de las dos. Que estoy diciendo, claro, que es solo una de esas dos. Que o es escultor o es pintor, pero no ambas cosas, estoy añadiendo implícitamente. ¿Se entiende? Pero no ambas cosas. Si lo digo en sentido excluyente. Si resulta que es ambas cosas, lo que he establecido es falso. Falso, claro. En cambio, si lo hubiera hecho en sentido incluyente, estoy seguro que al menos pinta o esculpe, ¿no? Por lo menos una de esas dos cosas sé que hace. Si hace las dos cosas, ¿eso que dije es verdadero o no? Claro, sí. Si es incluyente, sí. Seguramente, porque no estoy excluyendo la posibilidad de que se den las dos cosas. Simplemente diciendo que lo que puedo afirmar es que, lo que sé es que al menos es una de esas dos. ¿Sí? Estas son las dos disyunciones, inclusiva y exclusiva. Y por último, entre este tipo, estas tres formas de proposición compuesta, habíamos hecho una especie de jerarquía en cuanto a la exigencia de la afirmación, ¿no? En el orden de la verdad. Dijimos que la más exigente es la conjuntiva, después viene la disyunción exclusiva y la menos exigente de todas es la disyunción inclusiva, porque es la que es verdadera en más supuestos, ¿no? ¿Se entiende? La que exige menos de la realidad, es la afirmación más débil. La disyunción inclusiva, como afirmación compuesta, es más fuerte la exclusiva y más fuerte todavía es la conjunción. Eso es clarito. Si hacemos las conocidas como tablas de verdad, eso aparece visualmente, de modo intuitivo, ¿no? Porque en la conjunción de los cuatro supuestos posibles de valores de verdad, uno solo de los cuatro es verdadero, ¿no? Cuando son ambas partes verdaderas. En la disyunción exclusiva, de los cuatro, dos resultan verdaderos y dos falsos. Y en la disyunción inclusiva, tres resultan verdaderos y uno solo falso, ¿no?
Ahí se ve claramente la fuerza lógica de los tres tipos de proposición. Y la última proposición compuesta elemental que vimos es la condicional, ¿no? Las proposiciones condicionales. Del tipo si A, entonces B. Si A, entonces B. ¿Qué significa qué cosa? Ahí estamos estableciendo una proposición como condición suficiente de la otra. O sea que si A entonces B significa que basta que se dé A para que se dé B. Lo que decimos en el condicional es que el objeto significado en la primera aserción es condición suficiente del significado en la segunda. Primera y segunda, lógicamente hablando, desde el punto de vista gramatical se podría decir cualquier sentido. Ahora vamos a las variantes lingüísticas, ahora lo aclaramos eso, pero si yo digo si A entonces B, lo que llama la primera parte es, dicho correctamente, el antecedente del condicional, ¿no? El antecedente expresa la condición suficiente para que se dé la otra parte, que sería el consecuente. En el condicional, las dos partes del compuesto tienen nombre por algo que habíamos dicho también, ¿no? Y es que es una relación entre proposiciones que pone orden. Distingue esencialmente a las dos partes, cosas que no hacen ni la conjunción ni la disyunción. Da lo mismo decir A y B que B y A. Da lo mismo decir A o B que B o A. Ambos conjuntos o partes en conjunción y ambos disyuntos o partes en disyunción reciben el mismo nombre porque la relación no establece orden. ¿Se entiende esto? Bueno, si una relación establece orden, distingue a las partes y las partes reciben distinto nombre. Es facilísimo entender esto por analogía con, si yo digo, la relación de paternidad establece orden. Por eso un término de relación se llama padre y el otro se llama hijo. En cambio, la relación de fraternidad, sin más, no establece orden. Si digo A es hermano de B, ¿qué es B de A? Hermano. También, porque la relación no pone orden. Simplemente indica que uno es respecto a lo mismo que ese otro respecto del primero, ¿no? Lo mismo entre números. Si yo digo que A más B es igual a C más D, las dos partes son intercambiables, ¿no? Las puedo dar vuelta. Si la cantidad A es igual a la cantidad B, ¿qué es respecto de la cantidad A? Igual, ¿no? En cambio, si yo digo que A es mayor que B, ¿B qué es respecto de A? Menor. Menor, claro. Por eso, ahí hay orden, ¿entiendes? Y las partes se distinguen por su nombre. La relación dicha en un sentido, dicha en otro, cambia de nombre. Lo mismo pasa en el condicional. Si A es antecedente de B, B es consecuente. Y entonces digo, si A, entonces B. ¿Está claro? Si A es antecedente de B, B es consecuente de A. Esto lo simplificamos diciendo que las relaciones de conjunción y disyunción son conmutativas, ¿no? Porque las partes en relación pueden permutarse sin que se altere el significado del todo. En cambio, la condicionalidad no es
pone orden. No puedo convertir un condicional, sin más. El establecer si A entonces B no equivale a establecer si B entonces A. Más aún, en la mayoría de los casos, una cosa es incompatible con la otra. Ya vamos a ver que no siempre, ahora enseguida señalamos que a veces puede darse la recíproca. El antecedente expresa condición suficiente. Eso quiere decir que expresa que algo que basta que se dé para que se dé otra cosa. ¿Y cuándo es verdadero el condicional? Las dos son verdaderas. No, no necesariamente, no. Lo que hace verdadero al condicional es que se dé la relación de consecuencia. ¿Sí? La consecuencia es la relación entre antecedente y consecuencia. Para que un condicional sea verdadero, debe ser verdadera la consecuencia. Y eso puede pasar en cualquier caso, menos en el caso en que siendo verdadero el antecedente, es falso el consecuente. Es decir, antecedente y consecuente pueden ser ambos verdaderos, ambos falsos. Falso el antecedente y verdadero el consecuente. En cualquiera de esos tres supuestos, el condicional puede ser verdadero, con tal que sea verdadera la consecuencia. Atención, no que es verdadero automáticamente en cualquiera de esos tres casos. No que porque los dos son verdaderos, el condicional resulta verdadero. Ahora vamos a ejemplificar esto para que se entienda bien. Claro. Sino que en cualquiera de esos tres supuestos, el condicional es verdadero siempre que valga la consecuencia. Siempre que la consecuencia sea verdadera. El problema de antecedente verdadero y consecuente falso es que contradice la consecuencia. ¿Se entiende? Porque si yo digo que se dé A para que se dé B y resulta que A es verdadero y B es falso, o sea, A se da y B no se da, no hay consecuencia. No puede haber consecuencia. ¿Está claro? Porque yo digo, si A, entonces B. O sea, basta que se dé A para que se dé B. Con A verdadero, B, ¿cómo tiene que resultar? Verdadero. Necesariamente verdadero, porque si siendo A verdad, B es falso, no bastaba que A se diese para que se diese B. ¿Es claro esto? La única situación que contradice la consecuencia es que siendo verdadero el antecedente sea falso el consecuente. Ahí resulta falso el condicional necesariamente. En los otros tres casos puede ser falso también, siempre que no se verifique la consecuencia. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo digo, vamos a poner antecedente verdadero y consecuente verdadero, ¿no? Si los mamíferos son vertebrados, entonces los perros son vertebrados. ¿Cómo es de nuevo que se me trabó? Si los mamíferos son vertebrados, si todo mamífero es vertebrado, en perros son vertebrados. Todo es vertebrado, verdadero.
mamífero? No, señor. Tiene que ser verdadera secuencia, si la relación que está estableciendo. Estoy diciendo que basta una cosa para la otra. ¿Basta que todos los mamíferos sean vertebrados para que los perros sean vertebrados? Sí, señor, porque los perros son mamíferos, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, pero es vertebrado, que son mamíferos, son vertebrados. Basta que todo mamífero sea vertebrado para que los perros sean vertebrados. ¿Se entiende? Ahora, la consecuencia se daría también si yo digo, si todo mamífero vuela, entonces los caballos vuelan. Claro, dos falsas. Ahí tengo antecedente falso, consecuente falso, pero la consecuencia, ¿cómo es? Verdadera. Verdadera. Podría darse consecuencia verdadera también con antecedente falso y consecuente verdadera. Si todos los mamíferos vuelan, entonces los murciélagos vuelan. ¿Sí? Ahí tengo antecedente falso y consecuente verdadero. Consecuente verdadero. Pero vale la consecuencia. ¿Por qué? Por lo mismo que vale en los otros dos casos, ¿no? Bastaría, si fuese verdad o si se diese que todo mamífero vuela, entonces los murciélagos, que son mamíferos, volarían. ¿Sí? ¿Se ve? Perfecto. Ahora, si yo digo si todo mamífero vuela, entonces Napoleón Bonaparte nació en Córcega. Independientemente de cómo sean las partes, ese condicional, ¿cómo es? Falso. Falso, porque no se da la consecuencia. ¿Cómo va a ser la condición suficiente el ser volátiles los mamíferos del nacimiento de Napoleón Bonaparte en Córcega? O sea, ¿Tiene algo que ver una cosa con la otra? no, pero esto ya no sería una falacia non sequitur. La falacia se daría si yo razonase a partir de allí. Cuando tengo, también es cierto que los condicionales muchas veces resumen un argumento. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ver bien. El condicional puede ser el resumen de un silogismo. O sea, hacer un silogismo implícito. ¿O no? Acá evidentemente no se sigue en el sentido propio, porque eso lo dijimos creo en la última clase, ¿no? Entre el antecedente y el consecuente hay una relación análoga a la que hay entre premisas y conclusión. Por eso, muchas veces un condicional expresa un silogismo resumido, ¿sí? Al que le falta explicitar alguna premisa. Por esa analogía estructural. La relación inferencial, que es la que constituye el razonamiento, pasa análogamente lo mismo que pasa en el condicional. El razonamiento es formalmente válido cuando la verdad de las premisas garantiza la verdad de la conclusión. O dicho de otra manera, siendo las premisas verdaderas, la conclusión no puede ser falsa. Esto es análogo a lo que pasa en el condicional. Siendo el antecedente verdadero, el consecuente no puede ser falso. ¿Está claro?
puede ser falso. Y la relación entre antecedente y consecuente es análoga a la relación entre premisas y conclusión, desde el punto de vista de la verdad y la falsedad. Eso es lo que permite que muchas veces el condicional sea un argumento, pero puede ser simplemente la constatación de un hecho. Y entonces, independientemente de toda argumentación, ¿no? No es todavía un razonamiento, ¿sí? Lo que sería una falacia de no se sigue sería el razonamiento que estaba implícito en ese condicional, ¿sí? ¿Está claro? Si yo lo desarrollo como argumento, entonces sí. Pero acá simplemente lo que estamos diciendo es que el condicional expresa una condición suficiente. Si esa relación de consecuencia entre la condición y lo condicionado no se da, el condicional resulta falso, sean como sean las partes. Pueden ser las dos verdaderas, sin embargo, el condicional resultar falso. ¿Por qué? Y porque no hay consecuencia. Esto que estamos explicando es lo que se da en llamar interpretación material del condicional. A la que algunos autores oponen lo que llaman interpretación formal del condicional, según la cual el condicional es verdadero siempre, salvo cuando siendo verdadero el antecedente se cuenta. O sea que, según esa interpretación formal, el condicional, si 2 más 2 es 4, entonces el hombre es mortal, sería verdadero. A mí esa manera de interpretar el condicional me parece que repugna a la razón. ¿Está claro lo que digo? Es decir, que uno pueda y deba en lógica abstraer formalidades es una cosa, pero la forma lógica es siempre relativa a la materia. A ver si me... Advirtamos que cuando hablamos de materia en lógica hablamos del contenido objetivo de la inteligencia. Por lo tanto, en última instancia estamos hablando de lo que las cosas son. Si la inteligencia no refleja el ser de las cosas y las relaciones entre las cosas según su ser, dejan de ser inteligencia. ¿Se entiende? Esto es lo que para mí prima. Por lo tanto, cuando uno abstrae una forma lógica, esa forma es siempre relativa al contenido. Por supuesto que yo la puedo frenar con cualquier cosa. En lugar de todo alfa es beta, puedo decir todo hombre es mortal, pero también puedo decir toda vaca es un helecho. ¿Sí? Bien. Pero mi inteligencia a esas dos ejemplificaciones de la forma las puede considerar iguales. Y ciertamente que no. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la primera es conforme a lo que las cosas son. La segunda es opuesta al ser de las cosas. La material y la formal. A ver, materialmente hablando, materialmente en lógica quiere decir según el contenido determinado, ¿no? La primera ejemplificación de todo alfa es beta, que era, todo hombre es mortal, ¿no? Es conforme al ser de las cosas. La otra, toda vaca es un helecho, es manifiestamente disconforme con el ser de las cosas. La primera es un ejemplo adecuado de la forma todo alfa es beta. En cambio, la segunda no es un ejemplo adecuado de eso. Tienen alfa y beta dos conceptos cualesquiera en la forma todo alfa y beta, siempre y cuando
esos dos conceptos cumplan con la forma. ¿Se entiende lo que digo? Si usted tiene en matemática una ecuación que dice x es igual a y más 2. En lugar de x e y, usted puede poner cualquier número. No. Puede poner muchos números, ¿no? Sí, pero no cualquiera, para que sea verdadero. Pero no cualquiera, muy bien, no cualquiera. Ve que no se llena con cualquier contenido la forma, ni en matemática pasa eso. Porque en lugar de x e y, yo tengo que poner dos números que cumplan con la condición expresada, ¿o no? Ya puedo sustituir x e y por cualquier contenido siempre y cuando el contenido cumpla con la forma. Pero en lógica pasa lo mismo. Yo no puedo sustituir en todo alfa y beta por dos conceptos cualesquiera. Tengo que poner dos conceptos que cumplan con la forma. Y la forma es todo alfa es beta. ¿Se entiende? Claro. La idea del mero formalismo en lógica es insana porque lleva a acostumbrarse a decir cualquier disparate como si pensable o inteligible, ¿no? Cuando puede ser algo que repugna a la inteligencia. Lisa y llanamente, antes de estudiar lógica inclusive, ¿se entiende? Y que uno dice solamente por disparatar o por hacer un chiste, pero no hablando seriamente. Hay que decir que toda vaca es un helecho, salvo que esté haciendo una broma, esté jugando con las palabras. ¿Sí? De ejemplificar todo alfa es beta con esa proposición, repugna la razón, ¿o no? Todo alfa es beta. Deme un ejemplo de todo alfa beta, dice, toda vaca es un helecho. Deme un ejemplo de condicional. Yo digo, si 2 más 2 es 4, entonces los perros son mamíferos. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Esa forma es adecuada a ese contenido? Y ciertamente que no, porque la forma esa lo que está significando es que establezco una cosa suficiente de otra. ¿Y dónde está la condicional suficiente de la suma entre 2 más 2 y el ser mamífero los perros? ¿Está claro esto? No existe tal condicionalidad, no hay relación, no hay consecuencia. Por eso el condicional es verdadero cuando se salva la consecuencia, cuando está de lo expresado por el antecedente sea condición suficiente de lo expresado por el consecuente. Sí, eso es lo que hace verdadero el condicional. Y aclaramos que hay una situación en la cual para cualquier contenido posible el condicional resultará falso, a saber, que siendo verdadero el antecedente, el consecuente sea falso. Ese es el único supuesto en las posibilidades de verdad y falsedad de las dos partes en que el condicional resulta formalmente falso. Falso siempre, necesariamente falso. No puede haber condicional verdadero en esas condiciones, siendo verdadero el antecedente y falso el consecuente. Si yo usara una condicionalidad y advirtiese que, dándose el antecedente, el consecuente no se da en efecto, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo es la pregunta? De nuevo, si yo quisiese formular un condicional, si A entonces B, en cualquier materia, y advirtiese que dándose el antecedente no se da el consecuente, en algún caso, ¿qué tengo que hacer? No hacer el condicional. Evidente, claro, muy bien. Descartar ese condicional. Ese condicional no se da. ¿Se entiende?
No puedo acertar el condicional, no puedo establecer el condicional si advierto que dándose el antecedente, en algún caso no se da el consecuente. ¿Se ve? No tengo derecho a establecer el condicional. Bien, ahora, estos son los tres tipos elementales de proposición compuesta. Conjuntivas, disyuntivas, estas inclusivas o exclusivas, y condicionales. Con respecto al condicional, dijimos algo más que conviene que lo repasemos un poquitito. Decíamos que si A es condición suficiente de B, recíprocamente B será condición necesaria de A. Esto nos permite profundizar en el no conmutativo, es decir, ordenador de la relación. Si A es antecedente, B es consecuente, decimos. El antecedente expresa la condición suficiente. Correlativamente, el consecuente expresa una condición necesaria respecto del antecedente. Por eso, si A entonces B, se puede expresar también diciendo solo si B, A. Esas dos expresiones son equivalentes desde el punto de vista lógico. Decir si A entonces B, o decir solo si B, solo si expresa una condición necesaria. Si digo sí, expreso una condición suficiente, porque sí significa basta que. En cambio, si digo solo sí, expreso una condición necesaria. Solo sí significa solo en el caso que. Por lo tanto, expresa necesaria para otra cosa. Lo que estamos diciendo acá es que la condicionalidad suficiente y la condicionalidad necesaria son recíprocas entre sí. Si A entonces B, da que solo si B, A. Solo si B, A. Vamos a poner un ejemplo para que se advierta esto y por qué en el fondo es así. Si yo digo si ese animal es mamífero, entonces es vertebrado. Basta que sea mamífero para que sea vertebrado. ¿Está claro? Esto es equivalente a decir solo si es vertebrado es mamífero. Si ser mamífero es condición suficiente de ser vertebrado, entonces ser vertebrado es condición necesaria de ser mamífero. ¿Se advierte lo que vamos diciendo? No. ¿Por qué? Porque ¿en qué radica la razón de la reciprocidad? En que si algo es condición suficiente de otra cosa, es porque
esa otra cosa va incluida en la determinación de ese algo. Por lo tanto, es condición necesaria para que ese algo se dé. Si no, eso no sería condición suficiente. Por eso, el condicional, en el orden de la condición suficiente, se dice siempre de lo específico a lo genérico. A ver si se advierte, ¿no? Yo digo, si es mamífero en vertebrado, ¿está claro? Basta que sea mamífero para que sea vertebrado, claro, porque ser mamífero es un modo de ser vertebrado. ¿Y solo si es vertebrado es mamífero? Sí, claro, porque para que sea mamífero tiene que ser vertebrado, porque ser mamífero es una especie, un tipo de vertebrado. ¿Está claro? Lo mismo por decir, si es insecto, entonces es invertebrado. Y su invertebrado es un insecto. ¿Está claro? El solo sí expresa la condición necesaria. En un condicional, lo que es condición necesaria es lo expresado en el consecuente respecto al antecedente. consecuente, muy bien, respecto del antecedente. Ahí está. Bien. Si se da que ambas condiciones la suficiente y la necesaria coinciden, entonces se puede expresar lo que se llama un bicondicional. A, sí y solo sí, B. En un bicondicional, esa ya es una proposición compuesta derivada, no elemental. Esto ya lo pongo como ejemplo de lo que se llaman proposiciones compuestas derivadas. ¿Qué es una proposición compuesta derivada? La que contiene al menos dos relaciones interproposicionales. ¿Está claro? Las tres relaciones elementales que hemos dicho se pueden combinar entre sí de múltiples modos. Es claro, es decir, yo puedo hacer una conjunción entre un condicional y una proposición simple, o entre un condicional y otro condicional, entre una disyunción y un condicional. Puedo hacer una disyunción entre una conjunción y otra conjunción. Puede ser una disyunción entre un condicional y una conjunción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esas ya son proposiciones compuestas derivadas. ¿Sí? Porque para entender su significación lógica, ¿a qué hay que recurrir? A las simples. Claro, a la significación de las relaciones elementales. Claro, porque si no son más que una composición de relaciones elementales, ¿cómo se definen? Y por las relaciones elementales de las que se derivan. ¿Sí? Son proposiciones compuestas derivadas. ¿Se advierte esto? Ahora, lo que ya es una derivada. ¿Por qué? Porque decir A, sí, solo si B, equivale a decir si A, entonces B, y si B, entonces A. ¿Está claro? Si yo digo un número es par si y solo si es divisible por 2, ¿qué estoy diciendo? Que si un número es par, es divisible por 2. Y si es divisible por 2, entonces es par. ¿Está claro? Es decir, un número es divisible por 2 si y solo si es par. Lo que estoy diciendo es la conjunción de dos condicionales recíprocos, ¿no? Si A, entonces B, y
Si B, entonces A. Si un número es par, entonces es divisible por 2. Y si un número es divisible por 2, entonces es par. En el ejemplo también se advierte ¿qué cosa? Que el bicondicional es posible solamente cuando el antecedente y el consecuente son equivalentes. ¿Está claro? Decir par o decir divisible por 2 es referirse a lo mismo bajo dos respectos distintos. ¿Está claro? Y solamente ahí se puede dar la bicondicionalidad. Cuando el antecedente y el consecuente son lógicamente equivalentes, es decir, se refieren a lo mismo. Si no, no puede pasar que si A entonces B y si B entonces A. Es decir, que una cosa sea condición suficiente y necesaria de otra. El bicondicional a veces se pone como una cuarta relación básica entre los tipos de producción compuesta. Eso, en mi opinión, es un error clarísimo. El bicondicional no es una relación elemental, sino que ya es una producción compuesta derivada. Son también producciones compuestas derivadas, o complejas se las puede llamar también, dentro de las compuestas. Lo que pasa es que compuesta compleja parece una, pero no está mal, es compleja como compuesta, porque lo mismo, se definiría igual que la derivada. Derivada me parece más claro que compleja, ¿sí? Pero se puede usar los dos términos. Elementales y ese más claro, porque ya el todo es compuesto siempre, ¿sí? Son también producciones derivadas las que se llaman exponibles. Esto no lo hemos visto todavía, creo, ¿no? Las proporciones llamadas exponibles. Lo mencionamos. Que son proposiciones con apariencia de simples, pero en realidad compuestas. Los tipos básicos de proposición exponible son las proposiciones exclusivas, exceptivas, reduplicativas y causales. Vamos a ir una por una. Una proposición exclusiva. ¿En qué consiste? En una proposición exclusiva lo que hacemos es atribuir un predicado a un sujeto, pero en condición de exclusividad. Por ejemplo, digo, solo Juan aprobó el examen.
si uno se deja arrastrar por la gramática, entre Juan aprobó el examen y solo Juan aprobó el examen, no hay una diferencia esencial, ¿no? Ambas son oraciones simples. La única diferencia es que hay un adverbio ahí, ¿no? Que diríamos que es un circunstancial de modo dentro del predicado, ¿no? Solo Juan aprobó el examen. Pero desde el punto de vista lógico la diferencia es enorme, porque solo Juan aprobó el examen no es una aprobación simple, es una aprobación compuesta, porque establece más de un acerto a la vez. No dice una sola cosa esa proposición. Solo Juan aprobó el examen significa Juan aprobó el examen. Ningún otro de los que dieron el examen lo aprobó. ¿Está claro? ¿Es una aprobación de qué tipo? Así expuesta es copulativa, conjuntiva. Muy bien, es una aprobación conjuntiva, claro, sí. Porque dice al menos, está estableciendo al menos dos acertos, ¿no? Cuando digo solo Juan aprobó el examen, digo Juan aprobó el examen y ninguno distinto de Juan aprobó el examen. Por eso se llaman exponibles, porque están como implícitas. Porque, claro, exactamente, hay que exponer la significación en el plano lógico para que se la pueda considerar comprada de cualquier razonamiento, ¿sí? Porque no puede pasar por una premisa simple eso, por una proposición que está estableciendo una sola aserción, cuando en realidad, para ser verdadera, tienen que ser verdad las dos partes de la conjunción, ¿no? ¿Está claro? Solo Juan aprobó el examen es verdadera solamente cuando es verdad que Juan aprobó el examen y es verdad que ningún otro distinto de Juan aprobó el examen. En lugar de decir solo Juan aprobó el examen, puedo decirlo de otra manera, ¿no? Ningún alumno distinto de Juan aprobó el examen, ¿no? ¿Está claro? O ningún, puede ser alumno, puede ser postulante, del tipo, vamos alumno, ¿sí? Ningún alumno distinto de Juan aprobó el examen. En ese caso, ¿qué estoy diciendo? Sí, lo mismo, que Juan aprobó el examen perdón, en ese caso tendría que decir ningún alumno distinto de Juan aprobó el examen que Juan aprobó. Me olvidé de eso, discúlpeme. ¿Sí? Expresando gramaticalmente de una manera más compleja, con una subordinada, lo mismo que dice el solo, ¿no? Ningún alumno distinto de Juan aprobó el examen que Juan aprobó. Esa ya deja ver más la complejidad gramaticalmente, pero todavía no está expuesta adecuadamente, ¿sí? Porque el examen que Juan aprobó en la oración gramaticalmente es todo un objeto directo, ¿sí? Que tiene una subordinada en medio, adentro, que es que Juan aprobó. Pero ese que Juan aprobó es otra proposición, ¿se entiende? Lógicamente hablando, es otro acerto, está diciendo que Juan aprobó el examen, ¿no? Las exponibles no son más que un tema en el cual se ve con claridad algo que hay que tener en cuenta siempre en el estudio de la lógica. Y es la distinción entre el objeto de intelección, la objetividad inteligible,
y la expresión verbal del mismo, de ese objeto. La expresión verbal significa el objeto de intelección, pero no es el objeto de intelección. Es un signo suyo, ¿sí? Y no se debe identificar. Esto tan elemental es una cosa, es uno de los temas fundamentales del Cratilo de Platón, ¿no? No confundir el signo con la cosa significativa. El signo no se debe confundir con lo que el signo significa. Esto ciencia clarísima, y es que el signo no es más que un medio para alcanzar el objeto. Pero, como signo que es, está regido por sus propias leyes. Si el signo es el lenguaje corriente, las leyes que lo rigen son las de la gramática del idioma de que se trata. ¿Se advierte? Las leyes gramaticales participan a su modo del orden de la razón, que a su vez participa a su modo del orden del ser. Pero ese a su modo es lo que hay que subrayar. Y hay que subrayarlo, ¿por qué? Porque los modos de expresar una cosa no necesariamente reflejan el modo en que la cosa es, o el modo en que la cosa se da ante la inteligencia. ¿Está claro? Aún siendo un signo adecuado de la cosa. Si yo digo, solo Juan aprobó el examen, es claro el signo. No es un signo equívoco, no es un signo deficiente. Pero es un signo cuya composición o estructura no es la de la lógica o la de la ontología, es la de la gramática. ¿Está claro esto? Y no se puede pasar sin más de una a la otra. De ahí la importancia de estudiar el lenguaje desde un punto de vista lógico, ¿no? Eso no solo para evitar lo que podríamos llamar trampas a las hechas en el lenguaje, sino para evitar las confusiones en que se puede caer si uno pretende entender siempre el lenguaje como si fuese un reflejo directo o automático del orden racional y del orden del ser. Es un reflejo según su modo propio. Hay una entidad propia del lenguaje, y esta entidad propia del lenguaje genera reglas del lenguaje. ¿Está claro esto? Yeah. El esfuerzo que tiene que hacer la lógica es, en relación con el lenguaje, como signo expresivo, desentrañar lo que podríamos llamar la objetividad en la cosa significada, en la expresión lingüística.
el tema de los exponibles es un tema que se sitúa en esta perspectiva. ¿Está claro? Como habíamos dicho también antes, al hablar de las propiedades de los términos, ¿no? Recuerda, Ezequiel, que hablamos de las propiedades que tienen los términos. Y una de las propiedades que mencionamos fue la apelación. Partiendo de aquello que de ese diálogo de San Anselmo que se llama sobre el gramático. San Anselmo hace una reflexión que es básica para toda la tradición escolástica en cuanto a cómo el lenguaje tiene propiedades que hay que conocer para no caer en ilusiones lingüísticas. Porque todo el diálogo empieza preguntando si el gramático es sustancia o accidente. Si yo digo, el gramático vino ayer a visitarme, parece que el gramático es sustancia, ¿no? Si yo digo, Juan es gramático, parece que el gramático es un accidente de Juan. Ahora, ser gramático es sustancia o accidente. Y lo que Anselmo nos hace ver allí es que si nos dejásemos guiar por el modo de hablar, trasladándolo directamente al plano del ser, cometeríamos un error gravísimo, porque diríamos que lo mismo es sustancia y accidente. Y si lo mismo es sustancia y accidente, entonces la distinción entre sustancia y accidente se esfuma, ¿está claro? Porque la misma cosa es sustancia y accidente, luego la distinción es irrelevante. Cosa completamente errónea y gravísima sería no distinguir la sustancia del accidente. Pero para disipar ese equívoco, dice Anselmo, basta con advertir una propiedad que tienen los términos. Y esa propiedad la llama él apelación. Una cosa es lo que el término significa. El término gramático significa de suyo una determinación accidental. Porque basta definir su noción para advertir que no puede ser sustancia alguna, sino un accidente de algún otro. ¿Está claro? Ser gramático es algo accidental. Es una cualidad que tienen ciertos hombres. Aquellos que poseen el conocimiento gramatical, el conocimiento de la gramática. Eso decimos que son gramáticos. Poseen un conocimiento cabal del saber gramatical, son gramáticos. Pero tener tal o cual saber es un hábito, una cualidad que se da en ciertos hombres. Es un accidente, por lo tanto. Ahora, yo puedo llamar a una sustancia con el nombre de un accidente. Sí, señor, y es lo que hacemos ordinariamente, dice Anselmo. A tal hombre el que se da el accidente del arte médico, lo llamo el médico. Aquel hombre el que se da el accidente de ser moreno, lo llamo el moreno. ¿Está claro? Y uso el nombre del accidente para llamar a la sustancia. Es un tipo de apelaciones.
apelación de la sustancia por medio de un accidente. Ahora, ¿eso es una propiedad de quién? ¿De las cosas o del lenguaje? Y evidentemente del lenguaje. Yo no puedo transferir a la cosa lo que es un modo de hablar. ¿Sí? Que yo sustantive el accidente en el plano gramatical no me habilita a considerar un accidente como si fuese una sustancia. ¿Se entiende? Yo sustantivo el accidente. Lo uso como un sustantivo, lo llama el accidente sustantivado, ¿no? El médico vino a visitarlo. El gramático habló largo rato. ¿Sí? Ahí los accidentes, decimos en gramática que el accidente está sustantivado, ¿no? Esa sustantivación del accidente es una forma de apelación, diría Tarantella. Yo llamo a la sustancia mediante un accidente que se da en ella. Claro. Pero cuando paso al plano lógico, eso lo tengo que desarmar, digamos, tengo que analizar el modo de proceder del lenguaje para no confundirme en la relación entre la inteligencia y la realidad. Porque sustantivar un adjetivo no puede llevarme a sustancializar un accidente. ¿Ves? Pero ¿puede insumar en ese error? ¿Cómo? ¿Puede incurrir en ese error la inteligencia humana? Sí. De saltar del plano lingüístico al plano lógico y ontológico. Y ciertamente, no solo puede, se da de hecho muchísimas veces, ¿no? ¿Se entiende? El hecho de sustantivar cosas hace que se las piense como sustancias. Y fácilmente, ¿no? Se habla de la sociedad o el Estado sustantivamente y fácilmente lo sustancializa. Pero ontológicamente es sano plantearse si la sociedad es una sustancia o no. Porque en realidad de suyo y en sí no es una sustancia, sino un conjunto de relaciones entre sustancias que son las personas. ¿Verdad? La sociedad es solamente un todo sustancial en el sentido de un todo de sustancias en relación entre sí, pero no por sí misma. La sociedad no es un ente sustancial alguno, de tal cosa como la sociedad como sustancia. Y en el caso del Estado, habría que ver a qué se quiere significar por esta, hay que definirlo y ver si es algo sustancial o de nuevo es algo accidental. Bien. Está claro esto, ¿no? Perfecto. Pero lo mismo pasa con el asunto este de los exponibles. ¿Se ve? Una cosa es el modo de hablar y otra cosa es lo que se da como forma, como estructura en el plano lógico y ontológico. Ya estamos, ¿no? Sí, perfecto. Sí, sí. Pues la próxima seguimos con los exponibles, ¿sí? Porque pusimos nada más el ejemplo de las exclusivas, ¿verdad? Nos quedan las otras todavía. Perfecto. Bueno, profesor, muchas gracias. No, por nada. Adiós. Hasta la próxima. Miguel, que le vaya bien.
Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Yes,